precocidad en el lenguaje, pero ojo, una precocidad en el lenguaje no es lo que está al otro lado del muro, no es una omnisapiencia, no son niños que hablan perfectamente en el momento que empiezan a desarrollar el lenguaje. Hay algunos que sí, pero no es una característica típica de la alta capacidad. Lo que sí es típico es que hay una amplia riqueza de vocabulario, en el sentido sobre todo de utilizar sinónimos, ¿no? O sea, lo bonito no es solamente bonito, es hermoso, es precioso, es lindo, ¿no? Lo malo no solo es malo, es horrible, es terrible, es catastrófico. Y eso lo hacen desde que son muy chiquititos. Es decir, los conceptos los tienen, porque es que comprenden de manera muy temprana qué es lo que les estás diciendo. Pero no solo es qué es lo que les estás diciendo, sino conceptos complejos. Es en ese sentido en el que existe, efectivamente, una precocidad en el lenguaje. Y, por supuesto, también el uso del lenguaje con denotada intencionalidad. Cuando empiezan a comunicarse, se comunican no simplemente diciendo pa, 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 que bueno, lo siento por los papás, pero normalmente el primer pa, pa, pa no quiere decir que están llamando a su padre, sino que es, lo siento, de verdad. Vas a quitar la ilusión. No sé. Normalmente es parte del balbuceo en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Pero ojo, que los niños de alta capacidad cuando llaman a su padre le llaman papá y lo dicen con todas las consecuencias. Están llamando a su papá porque quieren llamar a su papá. Hasta ese punto. De hecho, hay algunos niños que quizás, por ejemplo, los niños vascos, o sea, niños vascos o de padres vascos, que a su papá no le llaman papá, y la primera sílaba que dicen no es papá, dicen atá. Atá. Porque existe una intencionalidad en el uso del lenguaje. Incluso eso es precoz, porque estamos hablando de probablemente esos son bebés de meses, ¿no? Todavía no tienen ni siquiera el año. Esto es otra cosa que también debemos empezar a desmitificar. El enriquecimiento es una cosa, la sobreestimulación otra muy diferente. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que cuando a lo mejor nos dicen que es que en casa se les está sobreestimulando, se les está metiendo mucha caña y que parece que cuando vienen aquí ya lo saben todo, ¿no? En fin, cuando hablamos de niños de alta capacidad hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Por mucho, o de alta capacidad o no de alta capacidad, en realidad por mucho que tú sobreestimules un cerebro que no está preparado para adquirir un aprendizaje, es que no lo va a adquirir. Yo tengo un hijo de 2 años, no lo he intentado, pero os garantizo, y bueno, no se puede decir en los absolutos, pero yo creo que por mucho que le lea el Quijote, de verdad, que no le va a entrar, por mucho que lo repita, por mucho que le estimule, ¿me entendéis? Pero cuando su cerebro está preparado para adquirir eso, lo va a hacer. Pero en ese caso es mucho más efectivo el enriquecimiento, es decir, observar qué necesidades tiene el niño, ¿no? Qué es lo que necesita, qué se le da bien, para coger y propiciarle los medios. ¿Que le gusta leer a Bob Esponja? Vale, pues Bob Esponja. Que resulta que la abuela le compró un juego de Lego para el cumpleaños y oye, vaya bien lo que le gusta, vaya bien que se le da, la visoespacial tiene una capacidad estupenda, ¿no? En crear, en imaginar. Bueno, pues la próxima vez que llegue la oportunidad de regalar algo, como yo que sé, la comunión, o cuando vengan los reyes, pues te damos las manos, es decir, creamos un ambiente enriquecido para que tú puedas seguir desarrollando aquella habilidad que tienes. Que cuando haces una pregunta, se te va a responder. Lo que no tiene objeto es que a lo mejor un niño, simplemente porque tenga 6 años y te esté pidiendo que le enseñes a dividir, el decirle, no, por favor. Cuando tú te das cuenta que tiene claro el concepto de la división, pero no te lo puedo enseñar, porque si no, cuando llegues a la edad que tienes que aprender a dividir, por ejemplo, de una noticia del periódico, creo que es un método que utilizan también en el País Vasco, en una, no sé si una asociación o en un centro del País Vasco. Partía de una noticia del periódico, de algo de actualidad. Vamos a ver. Conflicto en la Franja de Gaza. Vale, ahora vamos a explicar de dónde viene esto. Y es una manera estupenda de entender para qué te sirve aprender historia. Por algunas veces simplemente es que no te interesa porque no entiendes para qué sirve. El aburrimiento puede venir en otro sentido.
Por ejemplo, que sepan leer, no quiere decir que cuando lleguen al momento en el que el resto de los niños aprenden a leer, pues que ellos se aburran porque ya saben leer. Hombre, si les obligas a ir al ritmo de los otros, a lo mejor no son los que se aburren, sino que además se frustran. Pero aburrirse no tiene por qué. El aburrimiento lo podemos entender desde muchos puntos de vista, quiero decir. Igual es por el ritmo, porque ellos están en una clase sometidos a una serie y a un ritmo, al ritmo de todos. Claro, claro, porque quizás lo que necesitamos es entender que cada uno tiene su ritmo. Por el medio, por abajo, por arriba, pero cada uno tiene su ritmo. Es que un niño de altas capacidades no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente y hay que respetarlo. Porque en realidad diferentes somos todos, seamos realistas. Cada uno de los que estamos aquí presentes en esta sala probablemente tenemos talentos diversos y muy distintos, gustos diversos y muy distintos. ¿Podemos decir que más o menos compartimos cosas? Sí, por ejemplo, compartimos interés por las altas capacidades, digo yo, porque estamos aquí. Tenemos cosas en común, claro que sí, y formamos a lo mejor un grupo, precisamente un grupo de iguales, porque tenemos cosas en común, somos más o menos, bueno, ¿no? La misma edad, unos 20, ¿no? Hoy. Me pasa. Eso no es nada, eso no es nada. Pero en realidad somos diferentes. Lo importante es que hay que entender que es necesario esa enseñanza, esa educación, también en casa, porque en realidad también funciona en casa, de manera diferencial. Tú no tratas si tienes más de un hijo no los tratas igual, porque no es justo tampoco. Exactamente. Entonces, sí. Yo no sé, yo tengo un poquito más lo que dice ya. El tema, por ejemplo, que usted dice, el tema que... usted no, por favor. Que tengo 20 hijos. El hecho de que, por ejemplo, al niño le guste lo que hablaba usted del puzzle, sí. A ese niño igual en vez de ese puzzle, igual le interesa un puzzle de más, porque igual ese puzzle es el que le puede ocurrir. Puede ser. Es algo que yo más o menos quería entender. Sí, por supuesto, claro. Si es que en realidad... No se aburre de uno de 25. No, digo, no se tiene por qué aburrir, ¿no? Sí, es verdad. A ver, lo cierto es que en todo caso, de la perspectiva del enriquecimiento, lo que nos está diciendo es que lo que tenemos es que observar al niño. Y si el niño en ese momento nos está pidiendo uno de 50, pues lo damos de 50. Es decir, creamos un ambiente adecuado y óptimo para que se desarrolle en plenitud. Pero es que a lo mejor, incluso él mismo, por su propia voluntad, un día vuelve a coger el de 25. Eso es lo que quiero decir, que efectivamente puede suceder que a lo mejor se aburran si resulta que esos contenidos ya los conocen. Pero si resulta que en lugar de entender esos contenidos en un sentido unidireccional, se siente parte del aprendizaje, bueno, a lo mejor ya los conocen. Pero si lo enfocamos desde otro punto de vista, sí. ¿Y qué ocurre en la práctica? Por ejemplo, mi hijo en tercero de infantil ha hecho ahora primero de primaria. En tercero de infantil, como volvía a repetir otra vez todo lo mismo y empieza a hacer, sobre todo en el tema de números, sí, también de letras, porque también me quiero a leer y escribir, pero en concreto de números, que sabe desde los 3 años o 4 cifras, por ejemplo, sí. Claro, vuelven a empezar con el número 1 en tercero de infantil y la reacción de él fue mala, fue comportarse mal en el colegio. Nos llamó la profesora, nosotros hicimos un pacto con ella y tal. ¿Cómo hacemos ahora? Mi primero infantil de primaria no ha sufrido ese problema, pero el segundo, a lo mejor sí. ¿Qué hacemos? Porque el profesor te dice que es lo que hay. No te manda de equipo de orientación. ¿Qué hacemos? ¿Están 5 horas en clase? Claro, pero el problema planteado desde ese punto de vista no es en realidad porque el niño se aburra, sino porque a lo mejor lo que ocurre es que hay una inflexibilidad tremenda a la hora de entender la clase, ¿no? Porque, a ver, si de la misma manera que a veces es uno de los grandes mitos y de los grandes muros que a veces tenemos que derribar, ¿no? A veces no, tenemos la necesidad de derribar, Y es que, pues bueno, a veces cuando pensamos en un alumno que no llega a los contenidos, pues le damos refuerzos, le ayudamos y le apoyamos a ver si llega ahí. Pero si hay alguno que consideramos que se pasa, cogemos y lo intentamos bajar para abajo. Eso es muy dañino. Eso es ponerle una pantalla al girasol para que no le pegue el sol. Se mustia, lógicamente, se pone mustio. Pero eso no es un problema en realidad de aburrimiento, es un problema o una forma
quizás en cierta manera, se me permite, y con todos mis respetos, pero un tanto errada a la hora de entender la educación o a la hora de entender la impartición de ese tipo de contenidos en el aula. Que es muy generalizada, porque lo que son los proyectos educativos son así, están hechos para alcanzar objetivos, pero no están hechos para el que se pasa por fomentar. Claro, el problema que nos solemos encontrar es que no hay un conocimiento acerca de la alta capacidad, no lo hay. Cuando digo un conocimiento me refiero a una formación, en general. A ver, yo lo que conozco sobre altas capacidades, ahorita me llamo experta, a mí no me gusta nada, la verdad. Yo una de las cosas que tengo en el blog precisamente es que soy una eterna aprendiz, porque soy una eterna aprendiz, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que sí me ha gustado el tema y en los últimos años pues he investigado bastante, ¿no? A veces por mi cuenta, con mucha autocrítica y mucha crítica hacia las teorías y cosas que leo, y también con el apoyo de algunos profesionales, de algunas personas que fueron profesores míos, ¿no? En la facultad. Pero yo salí... El agua. Gracias. Pero yo salí de la Facultad de Psicología con una noción... Bueno, no voy a poner un 0, voy a poner un 2 sobre las altas capacidades intelectuales. Y digo que no pongo un 0 porque coincidí precisamente en una asignatura con ese profesor que sí habló de las altas capacidades, pero no hay nada, no había nada. Una cosa que sí deberíamos también procurar tener muy claro es que a lo mejor es mucho más eficaz centrarnos en lo que sí que hacen que no en lo que no hacen. Porque a veces en la educación la centramos más en no es capaz de hacer esto, pues voy a trabajarlo para que lo haga, ¿no? Pero ¿qué problema nos podemos encontrar ahí? Que a lo mejor lo único que estás haciendo es incidir muchísimo más en aquello en lo que no es capaz. Lo que le estás diciendo es, esto es muy importante, mucho más importante que lo que tú haces bien, por eso hay que trabajarlo. Lo realmente importante es que eso que hace bien, a lo mejor lo sepamos utilizar para compensar o trabajar aquello que hace mal. Compensar no quiere decir que baje el nivel en algo que se le da bien para que aquello que se le da mal suba, no. Compensar significa, por eso decíamos que la teoría de las inteligencias múltiples nos puede dotar de muchísimo material, sobre todo si somos creativos, ¿no? Que hay que serlo. Nos puede dotar de muchísimo material porque, por ejemplo, si hay un niño o una niña que tiene mayor capacidad kinestésico-corporal, de movimiento, bueno, pues entonces, ¿por qué no trabajar las matemáticas en movimiento? Y en una ocasión, en una charla de una de las orientadoras que hay en el Colegio Montserrat, que trabaja precisamente desde la perspectiva de Glenn Doman y también de las inteligencias múltiples, nos enseñó algunos vídeos de lo que hacían, ¿no? Y hay una de las cosas que hacían a la hora de enseñar matemáticas, y yo según lo vi dije, esto sería estupendo para niños que tengan precisamente esa capacidad visoespacial. Lo hacen de pie, con una goma muy grande, ¿no? Y cuando digo niños, claro, puede ser muy general, pero estoy hablando de niños de 3 o 4 años, estoy hablando de niños muy chiquititos, ¿no? De tal manera que a lo mejor en el suelo pues se ponían una serie de piezas, ¿no? Y entonces, pues bueno, jugaban un poco, pero desde arriba, no sentados escribiendo el número, ¿no? Por ejemplo, cuando se le ponía una forma, un cuadrado, pues entonces entre 4 niños tenían que coger esa goma y moverse para formar el cuadrado. Esto es un cuadrado. Ahora triángulo. ¿De que podemos seguir estando los 4? No, tiene que marchar uno, vale, pues se marchaba uno. Y entonces empezaban a moverse para formar el triángulo. Sigues desarrollando la inteligencia visoespacial, perdón, kinestésico-corporal, porque la sigues desarrollando, no va en detrimento, pero es que la estás aprovechando para que esos niños también aprendan matemáticas y aprendan las formas, por ejemplo. O si hay un niño que a lo mejor se le da un poquito peor el aprendizaje de las letras, de la lectura, la escritura, pero tiene una gran capacidad visoespacial, bueno, ¿por qué no utilizas a lo mejor plastilina? Que moldee las letras con plastilina, que además es un método que también se suele utilizar en temas de dislexia. O las construcciones, ¿por qué no le dejamos que construya las letras, no que las escriba, que las identifique? Pues esto es algo que también se puede hacer. Pero esto es enriquecer, no es sobreestimular. Es enriquecer porque estamos observando las necesidades del niño y estamos potenciando aquello para
lo que sí que son capaces, y además lo estamos utilizando o le estamos dando pie a que él mismo aprenda a utilizar esa capacidad para mejorar un poquito en el resto. ¿De acuerdo? A ver, lógicamente, ¿cuál es el método? Bueno, pues responder a sus preguntas. Fomentar el autoaprendizaje. El autoaprendizaje es, comentabas el tema de los puzzles, ¿no? Por ejemplo, si tú le das un puzzle a un niño, no le digas cómo lo tiene que hacer, que nos cuesta, porque a veces nos cuesta. Cuando a veces llegan los reyes, a ver, los primeros que acabamos jugando con los juguetes somos nosotros, y luego al día siguiente ya jugarán los niños, ¿no? ¿Verdad? Pero no le digas, no cariño, pon la pieza aquí, pon esta aquí, no, empieza por aquí, no, tú dale el puzzle. Déjale primero que sea él que lo maneje, que haga algo, ¿no? Y probablemente te sorprenda, porque a lo mejor no utiliza ese método, a lo mejor utiliza otro totalmente diferente. Y cuando tú intentas, con toda tu buena intención, ayudarle, diciéndole cómo lo tiene que hacer, vas a entorpecer su camino. Permítele que desarrolle un poquito el autoaprendizaje, ¿no? Sus propias técnicas, en general. Y por supuesto eso, y proporcionar apoyo. Y en este sentido es por lo que el enriquecimiento no solo tiene que ser intelectual, tiene que ser emocional, por lo que acabamos de comentar ahora mismo. Porque si tú haces mucho más hincapié en aquellas cosas en las que, con toda la buena intención, aquellas cosas que se le dan mal, en realidad lo que le estás diciendo es un mensaje subliminal totalmente diferente al que a lo mejor realmente tú pretendes. El apoyo y el enriquecimiento emocional es tan vital como el intelectual, porque de ahí nace también la propia motivación intrínseca y las ganas por aprender. Si resulta que, por ejemplo, cuando estamos enfadados castigamos a nuestros hijos al cuarto hora mismo a hacer los deberes, ¿qué implicación emocional va a tener para él hacer los deberes? Es un castigo. ¿Realmente creéis que en algún momento a ese niño le puede gustar hacer los deberes por voluntad propia? Pues, a ver, a lo mejor sí, que no se puede generalizar, pero realmente hay una probabilidad bastante pequeña de que esto suceda. Porque en realidad el método adecuado no es el de la sobreestimulación, no es el de hay que machacar y repetir, y para que te salgan bien las restas se hace otra y otra y otra y otra y otra. No, hay que practicar, para ello hay que elegir los momentos adecuados y tienen que entender para qué sirve restar. Luego a lo mejor lo acaban cogiendo como hobby y restan. Te acabarás dando cuenta que eso sucede. Pero no machacando, incidiendo y ahora hay que seguir, ¿no? Ese tipo de insistencia sin tener en cuenta las necesidades del niño algunas veces nos acaban haciendo bastante daño. Este ya es el último que os tengo, pero no quiere decir con esto que sea el último prejuicio, ¿eh? Lo que pasa es que, para otra ocasión. ¿Qué es lo que ocurre? A veces nos encontramos, vuelvo a repetir, no siempre, pero a veces nos encontramos con que son niños que percibimos como desobedientes. Niños disruptivos, ¿no? Es decir, que molestan en el aula, que no paran quietos, que continuamente están desafiando a la autoridad, que están desafiando las normas. A ver, bueno, a lo mejor lo que tenemos que entender es que hay algo que también es inherente e innato, que es ese sentimiento de justicia, de lo justo. ¿Qué es lo justo? Pues lo justo es que, vamos a ver, si yo me tengo que acostar a las 9 y tú te puedes acostar a las 12, explícame para que yo entienda de por qué es justo, ¿eh? Porque si me dices que porque lo digo yo, por ejemplo. Y a veces también entendemos que el hecho de que un niño pregunte por qué y esto por qué es así, lo entendemos como que es un respondón. Fíjate, pero qué mal educado. No, está preguntando que le expliques por qué, simplemente. Que no todo a lo mejor tiene una explicación o un porqué, ¿no? Que hay determinadas cosas, y que también es cierto que no es todo así de sencillo, ¿no? Te explicas el porqué y el niño automáticamente lo hace, estilo Super Nanny. No, no es así de sencillo, en absoluto. A veces, sobre todo cuando son más pequeños, resulta que tú sientas al niño en el coche y le dices, venga, vamos a poner el cinturón, que no quiero, que hay que poner el cinturón, que no, ¿por qué? Bueno, pues tú con toda la buena voluntad le explicas, verás, es que te tengo que poner el cinturón porque si yo pego un frenazo, pues entonces tú puedes darte contra él. Vale, pero no os pego frenazo y no me tengo por qué poner el cinturón. Mira, lo siento mucho, cariño, pero tú tienes que poner el cinturón porque es por tu bien, ¿no? Es decir, hay determinadas cosas, o el otro día, por ejemplo, también un padre me decía, bueno, pero es que
¿qué le vas a explicar todo? Y si está a punto de atropellarle un camión, mejor te apartas. Lógicamente, hay determinados momentos en los que el líder de la manada es el líder de la manada, ¿eh? No sé si me entendéis. Pero eso no quiere decir que no se les pueda dar argumentos, porque es que en realidad lo necesitan entender el porqué de las cosas. Esto lo necesitamos todos. ¿Sí? Gracias. ¿Ves cómo es un placer venir? Perdona, sobre eso que acabamos de hablar del coche, mira, yo me paso un caso, ayer en Paita 4, ayer. Nosotros tenemos la costumbre que antes de que se pare, o sea, antes de parar el coche, necesitas el cinturón. Entonces surgió la cosa que la cría nuestra pequeña, pues la manía, paras el coche, vas a meter marcha atrás, tal, y bueno, pues cogió y se quitó el cinturón. Entonces con esa buena suerte yo la verdad que estaba despacio. Y le dije, no te quites el cinto, Sara, y tal. ¿Y por qué y tal? Y en este momento cogí yo y frené. Frené y claro, ella se fue contra el asiento delante. Dije, ¿ves por qué no se puede quitar el cinto? Y la verdad que parece que no, pero ya no lo voy a hacer. Exactamente. O sea, en un momento que ya aproveché, te vas a dar cuenta por qué no se puede quitar el cinto. La verdad que se fue contra el asiento, delante, se dio y claro, se puso un principio. Estaba pensando que de todas formas eso con lo del camión no hagáis. Por eso. Es que fue un momento que No, pero es acabas de hablar y es que ha sido el momento justo. Claro, pero eso es Además, estupendo, estábamos aprovechar ese separados. momento. Solamente él, que no se hizo nada, vamos, yo no. Claro, es necesaria, exactamente. Es espectacular porque es lo que se necesita. Si le dices una vez, si le dices que no toca y que no toca, precisamente a lo mejor es lo que hace. Claro. A tocar para ver si tú me das la respuesta. Claro, exactamente. Bueno, de hecho, incluso cuando como digas, no hagas esto, cuando a lo mejor él ni siquiera tenía intención, eso le licita a él. ¿Y por qué? ¿No? Y eso es la curiosidad. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero no tenemos que tomárnoslo como que es que son niños desobedientes, ¿no? Que aparte, bueno, también podríamos debatir acerca del término de la obediencia como un valor, ¿no? Yo tengo también una opinión muy particular, pero no es el caso tampoco, ¿no? En realidad, se cuestionan los valores de la autoridad. No es que se cuestione todas las normas, sino que acepta las normas una vez que las entiende. A lo mejor porque precisamente experimenta con ellas. Ah, pues esto hay que hacerlo por esto, ¿no? Si es verdad que cuando son más pequeñitos, pues cuesta un poquito más. Cuesta un poquito más porque, bueno, a lo mejor por mucho que digas, efectivamente, no toques en la chimenea que te quemas. A ver, yo creo que a nadie nos puede agradar que para que nuestros hijos aprendan que no pueden tocar en la chimenea les pongas la mano y se quemen. O no metas los dedos en el enchufe. Hay determinadas cosas que no. Pero es que además cuando se te argumentan, bueno, pero un día toqué el enchufe y no me ha pasado nada. Ya, pero es que no es tocar el enchufe y además ese día no pasó nada, pero puede pasar. Ah, pero a mí no me pasó. Es decir, hay cosas que efectivamente el líder es el líder. Y eso sí que tenemos que ejercer como líderes. Porque las normas están puestas no para mi conveniencia, es la diferencia con respecto al liderazgo, con respecto a la autoridad. Las normas autoritarias es en el estilo, duérmete, ¿por qué? Porque yo quiero dormir y punto, y ya está. Vete para arriba, ¿por qué? Porque va a empezar la tele. Va a empezar la tele, bueno, la película. Claro, como no veo tele ya no sé ni lo que digo, que no la veo. Pero las normas son para mejorar la convivencia, pero de todos. No solamente de una persona. La autoridad, el autoritarismo normalmente va en función de lo que una persona necesita. Y si una persona está de buenas, pues ese día puedes hacer un montón de pifias que no te va a decir nada. Pero como esté de malas, es que vas a hacer así y está retirando la voz. Y es ese tipo de actitudes contra las que normalmente los niños de alta capacidad tienden a rebelarse. Rebelarse. Estaba yo pensando, digo, aquí suena algo raro. Rebelarse. Y a ese respecto también tenemos que tener en cuenta que hay un importante desarrollo precoz de la empatía, ¿sí? Que también se va modulando precisamente en función de sus propias experiencias. O sea, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de detectar emociones, ¿sí? Y detectar hasta qué punto, pero a ver, ¿y por qué le haces llorar? ¿No? Es como, pero esto no es justo. ¿Y por qué haces llorar a mi hermano? ¿Por qué lo ha reñido? ¿Y por qué? ¿No? Me acuerdo una vez una madre que decía que estando en el parque, cuando la niña tenía, no sé si tenía 2 añitos, a lo mejor ni tenía, ¿no? Y hablaba media lengua, esto que le entiende la madre, pero nada más, o sea, es el traductor simultáneo, ¿no? Cuando estás hablando de la niña, pero que era muy espabilada, desde luego,
estaba claro. Y en una ocasión estaba al lado de otras niñas que eran un poquito mayores, poco más, y una se cayó. Y según se cayó, echó a correr, la niña esta echó a correr hacia su madre, ¿no? Y entonces en aquel momento Osma dice, yo pensé que venía corriendo porque se asustó o porque pensó que la había empujado, no, vino corriendo para decirme, mamá, es muy importante que encontremos a la mamá de esa niña, ¿no? Era como decir, hay que hacer algo, ¿no? O sea, porque no es justo que esa niña esté llorando y que esté sola. Y esto es algo que también tenemos que entender. Por mucho que a lo mejor un niño obediente haga nuestra vida un poquito más fácil, por eso coloqué esa frase al final de George Carlin. Y es que lo realmente importante es que no solo habría que enseñar a nuestros hijos a leer en cuanto a contenidos, sino también a cuestionar ese desarrollo del pensamiento crítico. De hecho, no solo lo que leen, sino cuestionarse lo nuevo. ¿Sí? Y ahora vamos, con esto ya prometo que no me enrollo mucho más, con ciertas consideraciones que sí que serían importantes tener en cuenta en el aula. Todo es importante y son también consideraciones de cierta relevancia para casa, ¿no? Pero concretamente en el aula. El concepto de inclusión. ¿Qué significa inclusión? Metemos a un montón de niños de diversas características, diversas culturas, diversas capacidades en un aula porque tienen la misma edad y ahí se les arreglen. Eso no es inclusión. Inclusión es trabajar por ella. Inclusión no es decir, vamos a fijarnos estos objetivos y que todos lleguen a estos objetivos. Habrá algunos niños que no puedan llegar, otros que los pasen. La inclusión no es café para todos. Se me llaman a mí, La inclusión no es café para todos, no es lo que vale para uno vale para todos, no, en absoluto. La inclusión es trabajar las necesidades de manera individual, en función de lo que cada niño o cada niña necesita. Eso es la inclusión. Por ejemplo, hay algunos colegios que en la hora de alternativa religión, bueno, en Asturias tenemos también la alternativa lingua, a los niños que quieren ir a lingua asturiana y los que no quieren ir pues tienen esa alternativa. Ya sabéis que lo único que está establecido por ley es que durante esa hora no se pueden adelantar contenidos académicos, ¿no? Lógicamente, por respecto a los niños que están en lingua o que están en religión. Pues bien, hay algunos colegios donde hacen pues a lo mejor un entrenamiento en habilidades sociales, en detección y manejo de las emociones, ¿no? Y a mí me parece muy interesante. Pero si vamos a hacer eso, vamos a hacerlo siempre en consideración de las necesidades de cada niño. Porque no vale, una cosa no vale para todos. Lo que vale para un niño no vale ni tiene por qué valer para todos. De hecho, os voy a contar un caso. Lo que os estoy contando son casos reales, lógicamente, pero primero me digo los nombres, por respeto, y con permiso. Un caso real fue que en una de estas sesiones de entrenamiento emocional, pues estaba, por ejemplo, ponían ejemplos, ¿no? Decían, bueno, ¿qué pasaría si? Ponían una situación. ¿Qué pasaría si te caes? Bueno, pues lloraría porque me sentiría triste, querría que me abrazara mamá, etc. Y hubo una situación que fue, ¿qué pasaría si te pierdes en un centro comercial? Una situación normal, ¿no? O que, bueno, o aparentemente, bueno, tampoco pasa nada, porque se imaginen eso. Ahora, pongamos en esa situación a un niño con una sobreexcitabilidad imaginativa y una sobreexcitabilidad emocional. Pues ese niño, eso había pasado de viernes, se pasó todo el fin de semana llorando y desesperado. Porque no volvería a ver nunca más a mamá, y además es que puede que a lo mejor estuviera solo para toda mi vida, porque a lo mejor me encuentra un señor malo y me haría daño, y desesperado, absolutamente desesperado. Es que la gestión emocional a los niños, de la capacidad, tiene que ser de otra manera. De la misma manera que los niños con Asperger, los niños con autismo, tiene que ser de otra manera. Porque, por ejemplo, un niño con Asperger no identifica emociones, no es capaz de leer la comunicación no verbal. No puede. Por eso, por ejemplo, dentro del entrenamiento de emociones, para un niño con Asperger tiene que ser en detección de esas emociones en la cara. ¿Qué se hace normalmente? Pues se utilizan muchos emoticonos, se utilizan
se exageran las expresiones, ¿no? Por ejemplo, se dice, mira, esto es una persona feliz, que está sonriendo, que se siente bien. Esto es una persona que está triste, que se encuentra mal. Es decir, se le da de manera muy gráfica qué significa cada una de las expresiones que tiene en la cara una persona. Pero eso sirve para niños con Asperger, no para el resto de los niños. Este tipo de situaciones a lo mejor sirve para gran parte de los niños, pero no para niños con alta capacidad. La que os acabo de comentar de qué pasaría si. Bueno, algunas que son neutras, no pasa nada. Y ahí no tiene por qué afectar igualmente a todos los niños, pero hay algunos que les puede hacer daño. Que de repente pueden llegar a tener auténtico pavor a un centro comercial y que se atrapan a su madre, no vaya a ser que me pierda, ¿no? Pues hay que tener un poquito de cuidado. Y eso es lo que hay que considerar a la hora de la inclusión. Y otro aspecto muy importante es incidir en el tema de la detección. No solo porque sea mejor prevenir que curar, sino porque a ser posible la detección debería ser temprana. Y cuando digo temprana me refiero temprana. No me refiero, vamos a esperar a los 8 años, vamos a esperar a ver si cristaliza la inteligencia a los 12. Corremos un riesgo muy grande en las altas capacidades. Corremos el riesgo, si esperamos, que a los 12 años ese niño se haya difuminado. Y no es que se le hayan desaparecido las altas capacidades, no. Pero ha aprendido a pasar desapercibido, a meterse detrás. Tenemos que detectarlo de manera temprana. Porque hay algunos profesionales, por ejemplo, que dicen, no, pero si es que si no les pasa nada, si están estupendos, si son líderes natos, ¿por qué les vas a hacer una evaluación? ¿No? Sí, probablemente tenga alta capacidad, pero ¿a ti qué más te da? ¿A que no tenga un problema? No. Es que lo realmente importante y además muchísimo menos costoso es llevar a cabo una detección para empezar a trabajar con ese niño y prevenir que le vaya a pasar algo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero pienso que es muchísimo más importante eso. Hay algunas comunidades en las que, en Canarias por ejemplo, en las que si no me equivoco, en el último ciclo de infantil o en el primero de primaria, se realiza un screening a todos los niños. Un test de barrido que llamamos, ¿no? De predetección, en el cual, pues bueno, todos aquellos niños que superen ciertas cosas de las cuales ella sospecha, pues se llevaría a cabo una evaluación mucho más exhaustiva. Y eso sería muy interesante, porque las pruebas de screening tampoco son tan costosas. Pero algo de intervención, algo en lo que haya que preparar ya una intervención, eso no solo es muy costoso, sino que además muchísimo más difícil de conseguir. Y se puede, por mucho que digan es imposible detectar a una alta capacidad de niño de 3 años, se puede detectar perfectamente. Porque es mucho más que precocidad, es la manera en la que desarrollan esa precocidad, ¿no? Otro aspecto muy interesante, pero yo creo que este incluso es una consideración que a lo mejor se tendría que tener no solo para las altas capacidades, es ponderar muchísimo más la cooperación que la competición. Lo cual yo entiendo que es en cierta manera complicado, ¿no? Pero aprender a cooperar es algo que puede venir muy bien en general a toda el aula, no solamente a los niños de alta capacidad. Que por ejemplo, yo sé hacer esto, bueno pues vamos a trabajar en grupo, ¿no? Y por proyectos. Yo a lo mejor sé que puedo aportar algo a los demás y que al mismo tiempo yo me estoy sintiendo de utilidad, ¿no? Ojo, pero que también mis necesidades sean respetadas. No quiere decir que yo ahora de repente me tenga que convertir en el maestro de mis compañeros, no. Pero es útil, soy útil. Eso es tremendamente importante. Cooperar es muchísimo más importante, aprender a cooperar es muchísimo más importante. Hay un proyecto de juego cooperativo, también desde la Universidad del País Vasco, Maite Garay Bordón, si no me equivoco. Es un proyecto que va proponiendo en los colegios del País Vasco, creo que también hay alguno en Cantabria, en el cual, pues bueno, simplemente hay que disponer de un gimnasio o un aula lo suficientemente grande para llevar a cabo una serie de juegos en los cuales no gana nadie. Todos, de hecho, tienen que cooperar porque si no la cosa no funciona. Juegos como, por ejemplo, no el de las sillas de el que pierda, ¿no? Este juego de está sonando música y cuando se pare la música el que se quede sin silla queda eliminado, no.
es desde otro punto de vista, desde el punto de vista de cuando pare la música, tienes que encontrar a alguien, por ejemplo, al que dar un abrazo. Y si no encuentras a alguien, tienes que buscarlo, ¿no? Lógicamente hay que procurar que sea en pareja, pues es posible. Pero hay muchísimos tipos de juego de cooperación que no solamente les viene muy bien a ellos para el aprendizaje emocional, sino que también les sirve como motivación para el resto de aprendizajes que puedan desarrollar en el aula. Y esto yo creo que es algo que ya no solo es una consideración en el aula, esto es en general. Tenemos que empezar a entender que es muchísimo más importante la cualidad que la cantidad. Es decir, a lo mejor deberíamos dejar de preguntarnos cuánto para empezar a preguntarnos cómo. Y así acabaríamos consiguiendo no solo una buena detección, sino también un buen trabajo, ¿no? A lo mejor no tendríamos que preguntarnos cuánta inteligencia tiene un niño, cuánto CI, cuánto trabajo más le tengo que dar, sino que a lo mejor lo que nos tendríamos que preguntar es cómo es la inteligencia de ese niño. ¿Cómo puedo hacer yo para generar un campo, un ámbito de aprendizaje lo suficientemente bueno para que ese niño se desarrolle bien? Es un cambio de perspectiva que entiendo que a veces puede resultar costoso porque estamos acostumbrados a la cantidad, pero tenemos que empezar a pensar en la cualidad. Más que nada porque no nos lo merecemos nadie, pero los niños y las niñas son los que menos se lo merecen. No se merecen conformarse. Y ahí tenemos que aunar un poco, tenemos que aunar fuerzas todos un poquito, ¿no? Quería acabar con esta imagen porque, bueno, aparte de las mariposas, a mí me encanta esta frase, ¿no? El que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo, ¿no? Y esto no solamente sirve para entender la creatividad en los niños, sino que también sirve para entender de qué manera nosotros podemos llegar a trabajar para conseguir un desarrollo óptimo. Finalmente aquí os dejo unas direcciones, bueno, de dos de los blogs, el resto, los que están más directamente relacionados con las altas capacidades. Y luego si a lo mejor alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo, o simplemente dime esto que has comentado yo no estoy de acuerdo, lo que sea, pues bueno, me lo podéis enviar o lo que queráis, me lo podéis enviar a este correo de contacto, soniamb75. Uy, me equivoqué, es el 95, si es que... Bueno, da igual, es el 75@gmail.com. ¿De acuerdo? Bueno, termino como empieza. Perdón.